Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 31, mes 12. Malaquías capítulo 3. Desde el versículo 1 comienza con el anuncio del ministerio de Juan el Bautista, quien vendría a preparar el camino para la venida del Mesías. Esto en realidad podría decirse de todos los profetas, ya que el mensaje de cada uno de ellos buscaba volver los corazones del pueblo a Dios, disponiéndolos para la venida de la raíz de David, quien restauraría todas las cosas. Sin embargo, Juan el Bautista sería el único de los profetas del Antiguo Pacto que llegó a ver físicamente la venida de Jesús y pudo preparar al pueblo de Dios en el contexto inmediato para que recibiera al Mesías prometido. En la misma profecía se promete la visitación del Señor a su templo, lo que se cumplió literalmente en la primera venida de Cristo, a quien se le llama aquí también el deseado y el ángel del pacto, término mesiánico que aparece solo en este versículo, y apunta a Jesús como mediador del pacto de gracia, quien lo comunica y lo establece por medio de su sangre derramada en el Calvario. Al igual que ocurre en otros profetas, se presenta la venida de Cristo como un solo gran hito, versículo 2, aunque en el Nuevo Testamento se revela más claramente que se divide en dos etapas, su primera y su segunda venida. La primera para salvar lo que se había perdido, y la segunda para juzgar a sus enemigos y exaltar a su pueblo. Cuando esto último ocurra, ningún rebelde podrá permanecer en pie ante la santa y justa ira de Dios. Así como el fuego purifica el metal de la escoria y el jabón quita la suciedad, así Cristo viene para purificar la creación y a su pueblo del pecado y de sus consecuencias. No solo vendría para la salvación, sino también revelando el justo juicio de Dios, dejando en evidencia a quienes eran hijos físicos de Abraham, pero que en sus corazones eran hijos del diablo, abrigando en su alma la rebelión y la idolatría. El Señor limpiaría también el sacerdocio, versículo 3, establecido ahora sobre el orden de Melquisedec, donde Cristo es el gran sumo sacerdote y los creyentes somos hechos sacerdotes para presentar sacrificios espirituales por medio de Cristo. Solo por medio del sacrificio de Cristo es que nuestra ofrenda a Dios puede ser no solo aceptable, sino también grata ante la presencia de Dios. Versículo 4. Desde el versículo 6, a pesar del pecado del pueblo, el propósito redentor de Dios se mantenía vigente porque se basa en su carácter inmutable. De otra forma, Él hace largo tiempo habría consumido a este pueblo rebelde, pero la descendencia física de Abraham debía ser preservada para que a través de ellos pudiese venir el Mesías. Debía haber un Israel nacional para que pudiese haber un Mesías, y en ese sentido, el Señor preservaría a este pueblo para traer la redención del mundo. Ellos persistían en su rebelión, pero el Señor insistía en extender sus brazos de misericordia hacia ellos, llamándolos a volverse a Él en arrepentimiento. Versículo 7. Aquí pasa a denunciar específicamente un pecado que ellos no reconocían estar cometiendo. Habían descuidado los diezmos, y eso implicaba no solo un desprecio a la ley de Dios, sino también a su adoración, ya que la negligencia en los diezmos resultaba en que los levitas y sacerdotes no tuvieran sostenimiento económico, y con ello no podían seguir desarrollando sus labores en el templo. Cada vez que el pueblo decayó espiritualmente, esto se manifestó también en su abandono del templo y del sostenimiento de sus servidores, tal como podemos ver en Nehemías capítulo 13. El juicio del Señor sobre esto es categórico. Malditos sois con maldición. Versículo 9. Si bien es cierto, hoy muchos falsos maestros han explotado financieramente a sus seguidores utilizando mal pasajes como este, también es cierto que muchos cristianos han excusado su propia avaricia y mezquindad oponiéndose al diezmo como si este tuviera relación con el engaño de los falsos profetas. Se esperaría que estos opositores encarnizados del diezmo mostraran por lo menos una disposición similar para instar a la generosidad en el sostenimiento de los predicadores de la palabra, pero claramente no se aprecia el mismo celo que demuestran para atacar el diezmo. Sea que creamos o no en esta institución, el punto es que debemos ocuparnos en el sostenimiento financiero de quienes sirven en la proclamación del Evangelio, como ordena también 1 Corintios 9, 13 al 14, estableciendo un nexo directo entre la forma de sostener a los ministros del Antiguo Pacto y la forma en que se debe también sostener a los del Nuevo. Por otra parte, esta nación había mirado en menos la consagración y el servicio al Señor, ya que veían que los impíos y soberbios eran prosperados, mientras que ellos no. Es el mismo conflicto que encontramos en el Salmo 73, pero a diferencia del salmista, este pueblo no entró en razón, sino que menospreció el servicio al Señor. Para ellos, la prioridad era el bienestar temporal que podían disfrutar en esta tierra, en lugar de poner sus ojos en el Señor y en la vida eterna que Él ofrece. No debemos engañarnos con la prosperidad material de los que no conocen al Señor, sabiendo que Él los ha puesto en deslizaderos para su propia destrucción, mientras que está tratando con nosotros a través de pruebas y dificultades para hacernos a la imagen de Cristo. Desde el versículo 13, ante esto los justos de entre el pueblo se exhortaron a la obediencia, lo que nos dice que entre ellos había un remanente que conservaba la fe en el Señor y la fidelidad a su pacto. Ellos son llamados aquí especial tesoro del Señor, quien promete tratarlos con misericordia cuando venga su día. Versículo 17. Aquí nos revela una hermosa verdad, y es que el Señor tiene un libro de memoria.
en el que recuerda las acciones de sus redimidos. Aunque ninguna de esas acciones puede salvarnos, Dios las recibe como sacrificios de olor fragante ante su presencia, recordando lo que dice también la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Capítulo 4. En cuanto a los que se alejaron del Señor, este capítulo anuncia la venida del día del Señor, que será ardiente como un horno. La manifestación definitiva de esto es el juicio final encargado por el Padre a Jesús, según vemos en Juan 5:21 y 22. Quienes escogieron el camino de la soberbia y la desobediencia no escaparán aquel día, pero aquellos que se sometieron al Señor serán alumbrados por el sol de justicia, Jesucristo, quien los bendecirá con su salvación y con gran alegría, versículo 2, y con una victoria completa sobre sus enemigos. Desde el versículo 4 termina el libro con una exhortación a acordarse de la ley de Moisés que les fue entregada, y anuncia nuevamente al Elías que había de venir, es decir, Juan el Bautista. Con esto deja preparado el terreno para la venida de Cristo y pasa el testimonio profético a su sucesor, quien vendría después de 4 siglos de silencio profético. Que la exhortación de Malaquías nos lleve a tomar en serio la adoración al Señor, sabiendo que Él merece lo mejor y más excelente de nosotros, que no es otra cosa que nuestra entrega total en consagración, como un sacrificio vivo, según Romanos 12. Podemos ver que Malaquías esperaba el cumplimiento de estas gloriosas promesas, mientras que nosotros ya podemos ver cómo el sol de justicia visitó a su pueblo para salvación, no solo de ellos, sino también de todas las naciones, lo que nos incluye. Tal como vino por primera vez para salvación de los pecadores, podemos confiar en que también volverá para consumar su juicio sobre sus enemigos y la redención de los suyos. Que lo esperemos entonces con la disposición a la que nos llama este profeta, poniendo nuestros ojos en la palabra de Dios, confiando en la salvación que fue manifestada en Cristo y esforzando nuestras manos para presentar nuestra vida como una ofrenda agradable ante su presencia. Salmo 150, desde el versículo 1. En este último salmo se nos exhorta a alabar al Señor y se nos dan los fundamentos para hacerlo, por quien Él es, porque su ser es único y grandioso en majestad, por sus obras maravillosas tanto en la creación como en favor de su pueblo, en resumen, por quien Dios es y por lo que ha hecho. Desde el versículo 3 nos dice también cómo debemos adorarlo, y es con toda creatividad y en medio de la congregación. En el versículo 1 dice que debemos alabarlo en su santuario, y en estos versículos se menciona una serie de instrumentos que presuponen una alabanza en medio de la congregación de los santos, que es organizada, intencional y buscando dar la mayor gloria al Señor. Así debe ser nuestra alabanza congregacional, donde el mayor instrumento que debe destacar por sobre todo es la voz de la congregación al unísono, elevándose como una sola alma en adoración al Señor. Versículo 6 termina señalando quiénes deben adorar al Señor, y en resumen es todo lo que tenga vida. No solo los seres humanos, sino todo lo creado debe adorar al Señor. Todo lo que respira alabe a Jah. Esta es una hermosa forma de terminar el libro de Salmos, que es el himnario de alabanzas del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es la exhortación a que todo lo que vive adore a Dios, quien nos ha creado por medio de Cristo y también por medio de Él renovará todas las cosas, por el poder de la resurrección que dejará atrás la creación corrompida por el pecado, trayendo a la luz los cielos nuevos y tierra nueva, donde la gloria de Dios lo llenará todo. Proverbios capítulo 31. Desde el versículo 25 al 31, el pasaje continúa con la descripción de la mujer virtuosa, entendiendo según el término hebreo utilizado que se refiere a una mujer valiente, fuerte, hábil y capaz. Se trata de una mujer que tiene entereza y dignidad de espíritu, versículo 25, íntegra, de un carácter santo y piadoso, que también habla con sabiduría. Esto se explica por lo que dice en el versículo 26. La ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa es una que conoce la palabra de Dios y que la atesora en su corazón, y es ella la que da origen a las virtudes que pueden observarse en esta mujer. Por lo mismo, en ningún caso debe privarse a la mujer de ser instruida bíblica y teológicamente, más allá de que el pastorado esté reservado a los varones. Es una mujer laboriosa y previsora, de modo que nadie puede acusarla de estar ociosa, versículo 27. Su misma familia es la primera que testifica de sus bondades, de modo que su virtud comienza primeramente en su casa, como vimos al inicio de esta sección en el versículo 10, y termina siendo también reconocida primeramente por los de su casa, versículos 28 al 31. Estos son los frutos de la mujer piadosa. Aquellos que son más cercanos a ella y bendecidos con su vida, la respetan y alaban. En ese sentido, este pasaje describe la verdadera belleza que debe buscarse en una mujer. El apóstol Pedro habló de esa belleza como de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. 1 de Pedro 3:4. La belleza física es engañosa y pasajera. Versículo 30. Quien escoja a su mujer basado en este criterio, pronto se desilusionará y se dará cuenta de su grave error. En contraste, quien considere el temor de Dios como la principal razón para unir su vida a una mujer, podrá disfrutar de gran bendición cada día que pase junto a ella. Es el mismo Señor quien nos llama a atender estas cosas. Este pasaje es una hermosa manera de terminar el libro de Proverbios, sabiendo que
encontramos la sabiduría y la insensatez personificadas como dos mujeres en el capítulo 9 de este libro, que exhiben dos caminos y dos destinos muy distintos, terminamos con un retrato práctico de la vida piadosa y sabia de una mujer que teme al Señor. El Señor nos ayuda a amar la sabiduría y buscarla más que a todas las riquezas de este mundo, sabiendo que ella se personifica en Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Libro de Apocalipsis, capítulo 22. Desde el versículo 1, continuando con la visión de la nueva creación, el libro se centra ahora en las bendiciones que disfrutaremos en la gloria, que se resumen en la vida eterna y la comunión directa con Dios ante su presencia, ya sin velos ni sombras. La vida eterna viene de Dios hacia su pueblo, y esto se refleja en un río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Versículo 1. Este río corre en medio de la ciudad y retrata ese poder vivificante de Dios que se derrama en abundancia en medio de sus hijos. Esta idea se reafirma también en el árbol de la vida que está en el centro de la ciudad y que es sanidad de las naciones. Versículo 2. Desde luego, estas imágenes están tomadas del huerto de Edén y nos muestran por un lado una continuidad con esa creación que era sin pecado, pero por otro lado nos muestran no un estado temporal y de prueba como era el de Adán, sino ya un estado eterno de gloria, en donde el segundo Adán, que es Jesucristo, ha traído una vida que es eterna para su pueblo, en contraste con Adán, quien había traído la muerte y el pecado a los que estaban bajo su representación. Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Toda criatura tiene una vida que ha sido dada por el Creador, pero en el caso nuestro, esa vida que recibimos es también una resurrección, ya que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero recibimos vida espiritual por medio de la fe en Cristo. El costo, para que esto fuese así, es que Cristo llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios en la cruz. Por tanto, esta visión de la nueva creación y de la vida que Dios da a su pueblo tiene como fundamento la obra de Cristo en el Calvario. Ya no habrá maldición ni pecado, versículo 3, por tanto tampoco estará en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, no seremos ya probados en nuestra obediencia, ni la serpiente, que fue echada al lago de fuego en el capítulo 20. Tampoco habrá separación de la presencia de Dios, esa que se produjo como consecuencia del pecado. Se menciona constantemente la visión del trono de Dios y del Cordero que estará en esta ciudad, en medio de su pueblo. Esta es una nueva evidencia bíblica de la deidad de Cristo, ya que Dios no comparte su gloria con otro. Isaías 42:8. Por tanto, que haya un trono del Padre y del Hijo significa que son dos personas, pero un mismo Dios eterno, y los redimidos pueden ver a este Dios cara a cara, llevando el nombre de Él en sus frentes. Versículo 4. Podrán servirle como sacerdotes eternamente ante su presencia gloriosa. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de la expiación, y allí se manifestaba la gloria de Dios, pero aún así de una forma velada. El pueblo se mantenía ajeno a esto, y solo podía haber expresiones muy limitadas de la gloria de Dios, aunque desde luego ellas aún así eran grandiosas al punto de dejarlos atónitos. En contraste, aquí ya no habrá más velos ni limitaciones. Podremos estar ante la presencia de Dios y ver su rostro, algo que en la presente era es imposible para nosotros. En ese escenario, Dios será nuestra luz eterna y reinaremos para siempre con Él. Versículo 5. Por eso dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 al 10. Notemos que seguiremos sirviendo a Dios en la eternidad. El servicio a Dios no es parte de nuestra humillación, sino todo lo contrario, es algo que nos exalta, y esa será nuestra posición eternamente, trabajando y sirviendo para su gloria. Desde el versículo 6 vemos que las cosas reveladas en este libro deben suceder pronto, idea que se repite constantemente en este último pasaje, donde el Señor Jesús destaca su pronto regreso. Con esto vemos que, contrario a lo que se enseña hoy en general, este libro no solo habla de acontecimientos que ocurrirán en un futuro remoto, sino que habla de hechos que experimentaremos en mayor o menor medida a lo largo de toda esta era que tiene lugar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Son hechos que han acontecido, están ocurriendo y seguirán pasando hasta que Cristo venga, y en tanto que los observamos, podemos ver cómo el plan del Señor sigue su desarrollo. Sus promesas son ciertas, su palabra es fiel y verdadera. Así, por ejemplo, es innegable que la bestia ha podido observarse a lo largo de toda esta era, pero también es cierto que habrá una bestia que consistirá en el anticristo final. Con todo, eso no quita lo que dice el apóstol Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, segunda a los Tesalonicenses 2:7. Por lo mismo, lo dicho en este libro tiene siempre una relevancia actual y nos proporciona herramientas indispensables para analizar la realidad que vivimos. Eso también queda claro al ver que Juan no debía sellar las palabras de esta profecía, es decir, ellas se cumplirían en un futuro próximo y no lejano. Versículo 10. Como ya se ha anunciado en este libro, el regreso de Cristo será repentino, por tanto, es necesario que guardemos las palabras reveladas en él. Si hacemos esto, nuestro mismo Señor Jesús nos llama dichosos, con una bienaventuranza que se encuentra al principio y al final de este libro. Comparemos esto con el capítulo 1, versículo 3, como si fueran una tapa y contratapa.
Esta bienaventuranza contrasta dramáticamente con la maldición que se echa sobre quienes agreguen o quiten palabras a este libro. Quienes menosprecian la palabra de Dios al punto de adulterarla sin temor, no merecen menos que estas maldiciones. Ante la gloria de estas revelaciones, el apóstol Juan vuelve a caer en la tentación de la idolatría hacia el ángel que habla con él. Al igual que la vez anterior, nuevamente es llamado a adorar solo a Dios. Esto nos llama a estar alertas ante el peligro tan grande de la idolatría, que como vemos se puede dar incluso en un contexto lleno de verdad como este, lo que demuestra la perversión de nuestros corazones. Por otra parte, nos llama a la humildad, ya que al igual que el ángel debemos comprender que nuestra posición más alta es ser siervos del Dios Altísimo. Debemos estar atentos y no subestimar las advertencias. El versículo 11 nos deja en claro que no podemos pensar que en el futuro nos consagraremos y obedeceremos, es decir, como estamos respondiendo hoy a la palabra es como finalmente seremos encontrados ese día. Quienes son indiferentes o rebeldes abiertamente ante la palabra, en ese día verán que su inmundicia y su injusticia los condenará. Pero no podemos esperar que simplemente llegue un cambio de alguna parte sin que nosotros mismos atendamos a las advertencias que se nos hacen. Por otra parte, quienes hoy se entregan a la justicia y a la santidad, verán que ese último día serán encontrados irreprensibles y agradables ante la presencia de Dios. Mientras los que acudieron a Cristo para salvación son bienaventurados, quienes perseveraron en sus pecados serán echados fuera y no habrá vuelta atrás. Versículos 14 y 15. Si tomamos en serio estas palabras, entonces no podremos sino rendirnos a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, quien es todo en todos, y que no solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene por la palabra de su poder, y ha prometido restaurar todas las cosas para quitar de la creación el pecado y la corrupción que éste trajo. Por último, Jesús, quien dejó claro al comienzo que Él es quien envía este mensaje a las iglesias, versículo 16, ahora también se despide reafirmando este punto. Esto no deja de ser relevante hoy cuando muchos sostienen que este libro habla de asuntos que corresponden a la iglesia solo hasta el capítulo 3 y desde el capítulo 4 borran a la iglesia del mapa. Lejos de eso, todo el libro es una carta de Cristo a las iglesias para su consuelo, conocimiento y fortaleza en la fe, para afirmar sus corazones en la esperanza indestructible de la gloria venidera. Si sustraemos este libro del conocimiento de la iglesia, estamos quitando una de las herramientas vitales que necesitamos para afrontar nuestro día a día. Hemos visto que este libro no se trata simplemente de futurología, sino ante todo de Cristo, de cómo Él es un rey que ya se encuentra reinando con sus redimidos en el cielo. Y un día lo veremos aparecer como un rey sobre su caballo blanco, comandando su ejército celestial, para consumar su victoria sobre los rebeldes y establecer de manera visible su reino. Por eso, a medida que sorteamos nuestras dificultades, tribulaciones y sufrimientos aquí, y mientras meditamos con esperanza en estas hermosas visiones de la gloria venidera, no queda otra actitud posible que unirnos a la súplica de Juan. Ven, Señor Jesús. El Espíritu que habita en medio de su pueblo y la esposa, que es la iglesia, claman con este ruego, y así también debe hacerlo todo el que oiga esta profecía. Sí, ven, Señor Jesús.